Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás llegando a la gasolinera, como tantas otras veces. El olor a combustible, el ruido de fondo, la pantalla que empieza a contar los litros. Abres la cartera, miras el precio y suspiras. Pero hoy, quiero que vayas más allá de ese suspiro. Porque ese número que ves en la bomba no es solo el resultado de la oferta y la demanda. Ese número tiene nombre, tiene fecha, tiene sangre. Fue escrito en algún cuartel militar, en algún estrecho bloqueado, en algún comunicado de guerra que viste solo 5 segundos en las noticias. Lo que pagas por cada litro de gasolina no lo decide un mercado abstracto. Lo deciden conflictos que muchas veces ocurren a miles de kilómetros de tu casa, pero que golpean directo en tu bolsillo y en tu estabilidad emocional. Hoy quiero que entiendas, de una vez por todas, por qué las guerras controlan el precio del petróleo, y por lo tanto, una parte muy íntima de tu vida diaria. Piensa en todo lo que haces con tu auto. Llevar a tus hijos a la escuela, ir al supermercado, trasladarte a tu trabajo, visitar a tu mamá los domingos. Cada uno de esos actos cotidianos, que parecen tan nuestros, en realidad dependen de un recurso que no controlamos. Y no me refiero solo al petróleo como materia prima, sino a las rutas marítimas, los oleoductos, los acuerdos geopolíticos y, sobre todo, a la paz o la guerra en regiones clave del planeta. Cuando un conflicto estalla en Medio Oriente, por ejemplo, el miedo se propaga más rápido que el fuego. Y ese miedo tiene un precio muy concreto. El barril de petróleo sube de valor antes incluso de que caiga la primera bomba. ¿Por qué? Porque los mercados anticipan. Los traders, los fondos de inversión, los países compradores empiezan a acumular reservas por si el suministro se corta. Y ese comportamiento, que parece frío y matemático, termina impactando directamente en tu bolsillo, muchas veces sin que tú tengas la menor posibilidad de hacer algo para evitarlo. Déjame explicarte cómo funciona ese mecanismo que nadie te muestra. El petróleo no es un producto cualquiera. Es el líquido que mueve el mundo. Cuando hay guerra o amenaza de guerra, el mercado reacciona como un animal herido, se encoge, se tensa, y el precio se dispara. No porque falte petróleo físicamente, sino porque el miedo al desabasto activa la especulación. Los países compran más de lo que necesitan, las empresas elevan márgenes, y los gobiernos, aunque les duela, terminan trasladando ese costo al consumidor final. Pero aquí viene lo más inquietante: el precio del petróleo puede subir incluso cuando el conflicto ocurre en un lugar que no produce ni un solo barril. Basta con que haya una amenaza sobre una ruta marítima clave, como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Si esa ruta se bloquea, aunque sea por unas horas, el mundo entero tiembla. Y tú, sin saberlo, empiezas a pagar ese temblor cada vez que llenas el tanque. Quizá piensas que la guerra en Ucrania queda muy lejos de tu vida cotidiana. Pero déjame romper esa idea. Cuando Rusia invadió Ucrania, el mundo entero sintió el golpe. No solo por las imágenes trágicas, sino porque Rusia es uno de los mayores productores de petróleo y gas del planeta. Las sanciones económicas, las restricciones a sus exportaciones, los ataques a sus oleoductos. Todo eso generó una tormenta perfecta. El precio del barril llegó a superar los $100. Y eso, aquí en México, significó gasolina más cara, electricidad más cara, alimentos más caros. Porque todo, absolutamente todo, depende del transporte. Y el transporte depende del petróleo. Esa conexión invisible pero brutal es la que quiero que grabes en tu mente. Las guerras no solo matan personas, también matan la estabilidad financiera de familias enteras. Y lo peor es que tú no decides nada. No votas por esos conflictos. No autorizas esos bombardeos. Pero los padeces. Y los padeces cada vez que tienes que ajustar tu presupuesto porque la gasolina subió otra vez. Ahora viajemos al lugar más sensible del planeta: Medio Oriente. Allí está Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Irán. Allí está el famoso Estrecho de Hormuz, ese angosto pasillo por donde navegan enormes barcos cargados de crudo.
Cualquier amenaza allí, cualquier ataque, cualquier declaración belicosa, genera una reacción en cadena. Y no es exageración. En los últimos 40 años, cada conflicto en esa región ha provocado picos históricos en el precio del petróleo. La guerra entre Irán e Irak, la invasión de Kuwait, la guerra del Golfo, la invasión de Irak en 2003, los ataques a instalaciones sauditas. Todos esos eventos hicieron que el petróleo se disparara. Pero aquí viene lo curioso. Muchas veces el conflicto termina, pero el precio no baja. ¿Por qué? Porque el miedo queda instalado. Porque las heridas geopolíticas tardan años en cerrar. Y porque los países productores aprovechan la incertidumbre para ajustar su producción y mantener precios altos. Es un juego perverso, donde los más vulnerables como tú siempre terminan pagando la cuenta. ¿Y tú qué puedes hacer? Esa es la pregunta que duele. Porque la respuesta honesta es, muy poco. No tienes control sobre los misiles, ni sobre los oleoductos, ni sobre las decisiones de los países de la OPEP. No decides si Arabia Saudita aumenta o reduce su producción. No decides si Estados Unidos bombardea o negocia. No decides si Irán bloquea un estrecho o abre sus compuertas. Pero hay algo muy poderoso que sí puedes hacer. Entender. Entender que no estás loco cuando sientes que el mundo se mueve en tu contra. Entender que cada vez que pagas más por gasolina, no es un castigo personal, sino el reflejo de un sistema global roto. Y entender, sobre todo, que esa incomodidad que sientes en tu bolsillo tiene un origen real, concreto, evitable. Cuando entiendes eso, dejas de sentirte víctima y empiezas a ver con claridad. Y la claridad, en este mundo confuso, es la única herramienta que realmente te pertenece. Porque el conocimiento no sube de precio. El conocimiento no depende de un estrecho bloqueado. El conocimiento es tuyo. Y desde ahí, puedes tomar mejores decisiones. Al final de cuentas, el precio del petróleo es solo un síntoma. Un síntoma de un mundo que no ha aprendido a resolver sus diferencias sin destruirse. Un síntoma de que seguimos dependiendo de un recurso finito, concentrado en manos de unos pocos, y defendido con ejércitos. Pero también es un síntoma de que tú, desde tu casa, desde tu auto, desde tu vida sencilla, estás conectado con todo eso. No eres una isla. Tu vida está tejida con hilos que cruzan océanos, atraviesan desiertos, y pasan por campos de batalla. La próxima vez que llegues a una gasolinera, no veas solo un número. Ve una historia. Ve decisiones políticas. Ve guerras que no pediste. Ve miedos que no son tuyos pero que pagas. Y también ve tu propia capacidad de adaptación, de resistencia, de conciencia. Porque aunque no puedas cambiar el mundo, puedes cambiar cómo lo miras. Y esa mirada profunda, crítica, informada, es la única que puede construir algo distinto. Algo más humano. Algo más libre. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video resonó contigo, compártelo. Porque entender el dolor del mundo es el primer paso para transformarlo. Necesitas que ajuste el tono, la duración, o agregue indicaciones de edición, cambios de escena, música, efectos de sonido. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Esto va a mejorar alguna vez? ¿Vamos a seguir dependiendo de guerras lejanas para decidir cuánto pagamos por mover nuestras vidas? La respuesta es incómoda, pero necesaria. En el corto plazo, mientras el mundo no logre diversificar seriamente sus fuentes de energía. Mientras los países sigan peleando por el control de rutas marítimas, y mientras la especulación financiera tenga más poder que la necesidad real de las personas, el precio del petróleo seguirá siendo un péndulo que se mueve al ritmo de los conflictos. Pero aquí viene lo que nadie te dice. Hay razones reales para mirar hacia adelante con una expectativa distinta. No ingenua, sino informada. En los próximos 5 a 10 años, varias fuerzas pueden empezar a romper esta lógica perversa. La primera es la transición energética. Cada vez más países están invirtiendo en energías limpias. Solar, eólica, hidrógeno verde, vehículos eléctricos. Y aunque todavía falta muchísimo, cada panel solar instalado,
Cada auto eléctrico vendido, cada fábrica que deja de quemar combustibles fósiles, es un pequeño corte al cordón umbilical que nos ata al petróleo de guerra. No es una solución mágica, pero sí una tendencia imparable. La segunda fuerza es la geopolítica multipolar. Durante décadas, unas pocas regiones del mundo concentraban el poder energético. Pero hoy, países como Brasil, Guyana, Noruega y varios africanos están aumentando su producción. Y aunque el petróleo sigue siendo estratégico, la diversificación de oferta reduce el poder de chantaje de una sola región o de un solo estrecho. La tercera fuerza eres tú. Sí, tú. Porque cuando más personas entienden esta conexión entre guerra y precio, más presión hay sobre gobiernos y empresas para acelerar el cambio. No es que tu conciencia vaya a detener un misil, pero sí puede cambiar votos, hábitos de consumo, apoyos a políticas energéticas más justas. El cambio no vendrá de un solo héroe. Vendrá de millones de pequeñas decisiones informadas. Y tú, que llegaste hasta el final de este video, ya diste el primer paso. No puedes evitar la próxima guerra, pero puedes dejar de pagarla sin entenderla. El conocimiento no baja el precio de la gasolina mañana, pero te devuelve algo que ninguna crisis te puede quitar: claridad. Y con claridad, se vive distinto, se duele distinto, se espera distinto. Nos vemos en el próximo video.